Buenas noches, bienvenidos todos. Hoy vamos a presentar el libro de Aztatlán, que nunca me acabo de apuntar el nombre. No vino. Interacción. Ahorita. Interacción y cambio social en el occidente de México, 850-1350 después de Cristo, editado por Laura Solar y Ben Nelson. Y nos van a hacer favor, y estamos muy agradecidas de que hayan aceptado presentar el libro, a Yoko Sigiura y Rosa Reina del Colegio Mexiquense y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ¿quién empieza? ¿Tú quieres empezar? ¿Tú? ¿Rosa? ¿Quién va a empezar? Ustedes digan. Pues, no sé. Adelante, Rosa. Sí, Rosa. Sí. Bueno, como siempre, es un gusto, un honor estar aquí después de tantos años de no venir a Guadalajara y después de tanto tiempo de estar encerrados. Creo que es el primer evento al que asistimos de manera presencial en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un poco como el título del libro de Gabriel García Márquez, este libro que está llegando recién del horno está no hecho en tiempos de cólera, pero sí en tiempos de pandemia. Y eso nos da muchísimo gusto porque se ha visto el enorme trabajo que hemos realizado todos los antropólogos, en especial los arqueólogos y todos nuestros colaboradores, para librar de manera muy venturosa esta pandemia. Así que muy bienvenido este libro. Ahora voy a empezar un poquito, pues a leer, me voy a saltar varias cosas, pero este libro trata sobre el occidente de México. El occidente de México es una de las subáreas culturales de Mesoamérica propuesta por el doctor Kirchhoff hace más de medio siglo, quien nos dejó como tarea a las generaciones siguientes, cito, dividir a Mesoamérica en áreas o subáreas que serían distintas en número y extensión para cada época, no solo con base en sus rasgos presentes o ausentes, sino en su grado de complejidad, pues entre más desarrolladas y complejas, más mesoamericanas serían. Eso nos decía Kirchhoff. El libro que hoy presentamos, editado, como ya se dijo, por Laura Solar y Ben Nelson, cumple puntualmente con la tarea dejada por Kirchhoff, no para Mesoamérica, pero sí para el interior del occidente, es decir, dividirlo en segmentos geográficos menores o regiones que serían distintos en número y extensión para cada época, no solo con base en sus rasgos presentes o ausentes, sino en su grado de complejidad. Están cumpliendo con la tarea de uno de los más grandes pensadores que hemos tenido en la antropología mexicana. Este libro es un magnífico ejemplo del profesionalismo y el entusiasmo de numerosos colegas por lograr un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, a pesar de los tremendos recortes que hemos tenido presupuestales, a pesar de muchos problemas. Y además dan solución a problemas académicos y científicos, enfocados no solo en descubrir, sino en entender lo que significan los vestigios arqueológicos y sus contextos para poder interpretarlos, como dice Peter, en una rebanada de tiempo, que es el posclásico temprano y medio en el occidente de México. También este libro es ejemplo de perseverancia de los editores y de su habilidad para sortear diferentes escollos hasta lograr su publicación. Después de leer el prólogo de Rodrigo Esparza y el primer excelente capítulo del libro, de Laura Solar, Ben Nelson y supongo que se dice Michelle Onner-Sorgen, caí en cuenta que me habían simplificado gratamente el trabajo de esta presentación. Rodrigo, porque da la visión amplia de lo que significó la red Aztatlán
y Laura, Ben y Michelle, porque analizan a profundidad y puntualizan los componentes de esta red y sintetizan con gran conocimiento los aportes de cada una de las contribuciones que conforman el libro. Con la propuesta de la red Aztlán se está cubriendo un lapso de 550 años del posclásico temprano y medio. Como dice Rodrigo Esparza, que comprende una gran parte del occidente de México y allende sus fronteras, hasta regiones muy alejadas de Centro y Sudamérica. Incluso Rodrigo equipara a esta red, citando a Weigand, como una ecúmene mesoamericana, una simbiosis política y económica que explicaría por qué culturas bien establecidas se habían apropiado del cúmulo de información y rasgos culturales Aztlán, entre los que destaca el significado de la iconografía cerámica. Respecto a la primera de las varias ecúmenes mesoamericanas que se han producido a lo largo del tiempo, que es la Olmeca, Christine Iderberger dedicó el epílogo de su magna obra de 1987 a desmenuzar el tipo y carácter de sus componentes para los 550 años que perduró, igualito que la red Aztlán. Bueno, a lo largo del libro se enlistan varias veces un conjunto de artefactos y rasgos compartidos. Eso sí, todo el mundo coincide por un mosaico de desarrollos locales, entre los que destaca un grupo de tipos cerámicos con un bello estilo decorativo, de motivos iconográficos de larga duración, además de figurillas de estilo mazapa, malacates, pipas, instrumentos musicales, objetos de metal y concha, entre otros. Y sugieren que al hacer referencia a Aztlán, se le vea como un fenómeno panregional y que se adopte la noción de red, entendida simplemente como el contacto que tuvieron las regiones participantes, pero a diferencia de Niederberger, sin ceñirse al tipo de interacción que se dio, ni calificar el carácter de las relaciones que sostuvieron. Ahora voy a hacer un ejercicio que creo que les podría ayudar un poquito a comprender esto de la red Aztlán, aunque ya Peter lo ha desmenuzado de una manera realmente sobresaliente. Hay dos conceptos fundamentales que planteó Christine Iderberger que están íntimamente ligados, que podrían dar luz a este complejo de artefactos y rasgos que caracterizan aquí ya no una red, sino el fenómeno Aztlán. Yo, tomando las palabras de Christine, las mías propias, cambié todo lo que decía Olmeca por Aztlán. A ver qué les parece. Les decía que eran dos conceptos que están íntimamente ligados. El primer concepto explica la presencia de los abundantes testimonios del estilo Aztlán en sitios del posclásico temprano y medio, como creaciones de una civilización multiétnica y plurilingüística, sincrónica, distribuida en un amplio territorio, que se identifica por un estilo peculiar pan-mesoamericano que es reflejo de un sistema compartido de creencias. El otro concepto refuta la posición unicentrista de la difusión de este complejo de artefactos y rasgos a partir de un solo sitio o región y otorga su justo valor a sociedades de otras regiones poseedoras de estructuras económicas, políticas y administrativas distintas y complejas que jugaron un papel activo y creador dentro de la densa trama de intercambios interregionales. Un tema muy importante, me parece, se refiere al grado de evolución en que se encontraban las sociedades y regiones participantes que compartieron
ese complejo simbólico de conceptos y expresiones iconográficas y rituales, como dice Laurita. Pero no solo eso, en el proceso de esa difusión, con una visión diacrónica, cuando cristaliza una constelación de caracteres específicos en la que participan numerosas regiones, es erróneo pensar que existía un desfase tecnoeconómico y cultural entre ellas, pues solo podrían absorberlos si su configuración interna era compatible y si esta configuración se situaba en un nivel de evolución tecnoeconómico y cultural semejante en cuanto a complejidad, con el conjunto de desarrollos por asimilar. Inclusive, se plantea en este libro de Christine Iderberger que veamos, en primer lugar, qué es lo característico de todos estos rasgos, en este caso de la red Aztlán, en dónde se dan, en dónde se conjuntan todos estos rasgos con mayor relevancia, y de ahí pensar si es el lugar de donde se origina todo esta red o es donde cristaliza, conformado por diferentes cosas que vienen de otras regiones. Bueno, ahora también ya no les voy a leer porque me hicieron leer un libro de no sé cuántas, 400 páginas, pero vieran que me gustó mucho porque está como escrito de una manera clara, de una manera amena. Se ve que cuidaron mucho eso los editores. Entonces les agradece mucho. Pero sí tengo un comentario para cada uno de los autores y solamente los voy a nombrar. José Carlos Beltrán, El hombre del mar. Michel Onersorgen, con sus famosos datos de Chacalilla y los análisis precisos que hizo. Mauricio Garduño, que aborda una amplia región. Alfonso Grave y John Carpenter, que se ocupan de Sinaloa. Cada uno da una información arqueológica de largo alcance, muy importante, y los dos denuncian la rápida desaparición de sitios y evidencias por actividades antrópicas. Es decir, si no nos apuramos, después no vamos no solo a excavar para tratar de descubrir, mucho menos vamos a poder entender nada, porque ya no vamos a tener libro en qué leer. Bueno, después viene Susana Ramírez con su excelente trabajo, donde ve que hay gente local y que realmente llega otra gente distinta, con una cultura material diferente. Ese sí no lo sé decir. Achim Lelgeman, que dice que Zacatecas va para afuera, pero que siempre no, porque está el Teúl. José Luis, ¿lo dije bien? ¿Eres tú? Sí. Oh, discúlpame, no, pero tienes… Que Teúl sí está dentro, pero el resto de Zacatecas no. El resto, exactamente. Bueno, después José Luis Punzo, un querido y conocido arqueólogo con el que hemos tenido oportunidad de platicar varias veces y tenemos muchas cosas en común, pero en esta ocasión se ocupó exclusivamente de las cosas, de los objetos metálicos. No le importó si fueran de excavación o si estaban en un museo o si los tenía un coleccionista, pero él dijo, bueno, son de Durango y yo los junto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y luego vienen tres capítulos de Antonio Reyes y Brigitte Zavala, uno de Laura Solar y de Michelle Matiowetz, que ya toman en cuenta no solamente las cosas de arqueología, sino lo que pasa después, en los siglos después, e inclusive hasta nuestros días, con datos etnográficos,
que aunque todos sabemos que es muy difícil y hay que tomarlo con mucha cautela, el pasar datos recientes a tratar de hacer interpretaciones antiguas, pero en fin, es una cosa muy, muy importante, porque muchas veces estamos viendo solamente los restos de una casa y vemos aquí 3 piedras y no entendemos de qué se trata, y vemos que actualmente esas 3 piedras son del fogón, por ponerles un ejemplo muy burdo, ¿no? O un palo, una horquilla, pues es ahí donde ponían el metate. Entonces sí tenemos que ver todas estas cosas. Bueno, ahora me voy a saltar eso porque creo que ya se los he platicado en varias reuniones que hemos tenido, nada más recordándoles que desde 1972, cuando hubo una reunión en Santa Fe, que se pusieron a discutir sobre los periodos y los horizontes de integración, ¿cómo le llamaban?, de integración cultural contra los de regionalización cultural. Según Amilial saber y entender, los de integración cultural es cuando precisamente estos rasgos se difunden de manera amplísima sobre un territorio muy grande, y en este caso estarían, por ejemplo, la época olmeca, la época teotihuacana, la época mexica. Pero desde mi experiencia, al menos para el caso de Guerrero, pues lo que es el posclásico temprano, medio, pues no lo desconocemos sencillamente. Pero ustedes han logrado, con esta red propuesta de Aztatlán, que este preclásico temprano y medio se concibe ya no como un periodo de regionalización, sino como uno de amplia integración cultural. Eso es uno de los grandes aportes que estamos empezando a ver, porque ustedes, yo no los conocía cuando yo empecé a trabajar Guerrero, que también no había manera de entender lo que estaba pasando ahí, y ustedes estaban de manera simultánea empezando a trabajar acá. Entonces, formamos un grupo de combate, de estar trabajando lo que no se conoce, porque qué chiste que me vaya yo a Teotihuacán, mis respetos, y Tula también, pero siempre hay algo nuevo que conocer, pero hay que conocer también estas regiones para poder entender qué está pasando en estas grandes capitales. Bueno, ahora nada más para contextualizar la integración cultural, voy a recordar que a mediados del siglo XX, Sanders explicaba la naturaleza de las regiones simbióticas. ¿Por qué participan todas estas regiones? Pues porque se tienen que complementar debido a la diversidad biótica y geológica del territorio, sobre todo como el mesoamericano. Ninguna de las áreas, decía Sanders, ninguna de las áreas, regiones o sitios disponen de la totalidad de recursos, materias primas o productos, los que deben conseguir en otros lugares cercanos o lejanos. Así se produce el intercambio material mercantil o económico. Pero el intercambio no era solo de materiales, sino de ideas. También se los he dicho en algunas otras reuniones que hemos tenido. Lo que escribe Christine Derberger. Las redes de intercambios regionales eran probablemente mucho más ricas de lo que deja entrever el simple inventario arqueológico, pues iba acompañado de un sistema paralelo, no menos denso y regular, de intercambio de datos y de mensajes. Por medio de esta red de doble canal, cierta forma de simbiosis cultural va a la par de la simbiosis económica. Esto se muestra en varios de los capítulos del libro. Bueno, después esto ya me lo voy a saltar porque estoy seguro que todos los arqueólogos conocen a Robert Drennan y lo que opina
qué hay que tener en cuenta para hablar de intercambio interregional. Ahora, gracias al uso de análisis especializados, ahora más o menos podemos ya estar seguros qué es importado y qué no lo es. Por ello me parece muy útil cuantificar los materiales de producción local con formas y estilos Aztatlán, pues esto va a poner en evidencia el peso de esa otra red paralela de datos y mensajes. Bueno, creo que ya me voy a saltar todo esto, al fin que se los voy a dejar y ahí lo destrozan ustedes. Bueno, nada más esto. Al igual que los 3 autores del primer capítulo, coincido en que para ir desentrañando la naturaleza de las redes de intercambio Aztatlán hay que echar mano de evidencias e investigaciones que partan del periodo estudiado hasta nuestros días. Pero también considero que hay que echar mano de aquellas otras investigaciones que profundicen en el tiempo y amplíen nuestro espacio de estudio. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay uno de los capítulos que trata de un hombre, le llaman especialista ritual, que usa un tocado de guacamaya, no sé qué, y que se supone que va a llevar a difundir un cierto tipo de ritos y creencias. Pues basta recordar el mural, bueno, no es mural, la pintura rupestre de Oxtotitlán, Guerrero, de época olmeca, que ese es de a de veras un señorón, un personaje sentado en un altar del monstruo de la tierra, con sus alas desplegadas de colores y su enorme tocado no de guacamaya, sino de búho. Pero en fin, termino con una amplia felicitación a los autores y editores, parafraseando a Jaime Litvak y Paul Schmidt en la presentación del libro que hicieron, El pasado arqueológico de Guerrero. Es cierto que hay muchas dificultades para hacer investigación antropológica en el occidente de México, en especial la arqueológica, pero se puede hacer, como lo demuestran algunos de los proyectos recientes que se dan a conocer en este volumen, también compendiado y editado, sin no pocas dificultades. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Rosa y pues te damos la palabra a ti. Bueno, quizá algunas partes yo creo que puede coincidir o repetir, pero de todas maneras yo voy a leer mi texto porque no quisiera estar yo tengo la tendencia de decir una cosa y luego estar hablando de otra cosa, y así que para centrar mi idea quisiera leer lo que escribí. Pues antes que nada, pero quisiera expresar mi sincero agradecimiento por la invitación de la presente presentación del libro, de este libro de Aztatlán, y todo el apoyo que me han brindado los organizadores, sobre todo Susana, para que este evento se realice en el marco de la Feria Internacional de Libros de Guadalajara. Bueno, para una arqueóloga quien durante décadas ha venido enfocando sus investigaciones en el altiplano central de México, el occidente siempre permaneció no solo como una región lejana, sino también como un mundo desconocido. Hace unos 4 años tuve la oportunidad de conocer el sitio de Huachimontones y su museo, ubicado en Teuchitlán, y unos sitios cercanos como Conagua y la isla en el Valle de Guadalupe. Aquella visita me acercó a un mundo incógnita y despertó en mí un interés especial para este otro México antiguo, tan fascinante y diferente, con el que me estuve familiarizado por décadas.
Ciertamente, el México antiguo se distingue por una historia sumamente compleja, entre otras cosas, por la intricada fisiografía que caracteriza a cada región que habría de marcar su propio camino. Naturalmente, en la historia no existe una autarquía, pues ninguna sociedad permanece aislada de otros. Prueba de ello es que desde el pasado remoto, los diversos grupos humanos interactuaban de múltiples maneras, ya sea a través de complejas redes sociales o de intercambio de bienes, mediante los cuales no solo circulaban los objetos y materias primas de diversa índole, sino que también se transmitía la información relevante para la pervivencia como un grupo social. Es, por lo tanto, muy importante contar con un conocimiento amplio que permita comprender los vaivenes históricos de otras sociedades. Desde este punto de vista, el libro que hoy se presenta ofrece una enorme posibilidad para enriquecer y ampliar la perspectiva en torno a las sociedades pretéritas del occidente y noroeste de México. Bueno, a diferencia de tradicionales presentaciones del libro, donde se describe capítulos por capítulo, para esta ocasión considero innecesario seguir el mismo formato. Por el contrario, trataré de comentar de modo reflexivo el contenido, pues el primer capítulo, titulado Aztatlán, una red de interacción en el occidente de México, de la autoría de Solar Nelson y Oner Solgen, presenta, además de un estado de cuestión bien ponderado y una reflexión profunda acerca del tema de Aztatlán, una introducción excelente a la problemática central del libro y una síntesis coherente de cada capítulo. Así que yo no voy a ir mencionando por capítulo. El encuentro con este libro me ha provocado diversas sorpresas. La primera es su título, que especifica cerca 850 y 1350 después de Cristo, en lugar de la nomenclatura acostumbrada de la literatura arqueológica, en este caso del periodo posclásico temprano y medio, se define sencillamente por el tiempo cósmico, es decir, 850 a 1550 después de Cristo. Aunque en el interior de los estudios aparecen frecuentemente conceptos como epiclásico, posclásico y etcétera, y como saben algunas personas muy bien, yo tengo medio peleado con estas cosas, ¿verdad? Relacionado con lo anterior, cabe agregar también que de cada sitio o región que se presentan las tablas cronológicas por fechas definidas por sus propias fases, sin que éstas aparezcan organizados en los periodos comúnmente reconocidos como el posclásico temprano y el medio. En un futuro, me encantaría conocer todas las fases señaladas en el libro en una tabla de sincronización que permita visualizar la complejidad del mundo de Aztatlán. Otra gran sorpresa fue reconocer el gran avance en las investigaciones en esta parte de México. Ciertamente han transcurrido cerca de 9 décadas desde que Sauer y Brandt definieron el Aztatlán como una cultura fundamentalmente costeña, cuya extensión geográfica comprende una amplia franja de planicie costera del Pacífico mexicano, ubicado en el río Culiacán y en el valle del Río Grande de Santiago, en el norte de Nayarit. No se debe negar, obviamente, que los arqueólogos estadounidenses han hecho grandes contribuciones en torno a esta problemática, sobre todo en las etapas tempranas de investigación. No obstante, como expresa el libro de manera clara, resulta asombroso reconocer que en la actualidad los arqueólogos mexicanos han contribuido notablemente a los avances investigativos recientes acerca del tema.
Como se menciona en el capítulo de Solar, Nelson y Onner Sorgen, se trata del primer libro que da a conocer el panorama integral y actualizado de lo que definieron Sauer y Brandt en el primer tercio del siglo XX como la cultura Aztatlán. Naturalmente, los objetivos y alcances, así como las posturas teóricas y abordaje que se han hecho sobre el tema, en algunos capítulos, algunos casos son más explícitos que otros, son heterogéneos desde diversos ángulos y escala de análisis, prospección, excavación, arqueometría, etnografía, así. Cabe, sin embargo, resaltar que los 11 estudios están ordenados de manera coherente en 3 secciones. En el mismo sentido, cabe destacar el trabajo editorial que resulta de excelente calidad, el cual facilita al lector seguir los datos e información obtenidos por cada una de las investigaciones que en su conjunto revelan una gran complejidad al interior del mundo llamado Aztatlán. Sin duda, todo ello redunda en una de las principales aportaciones del libro. La heterogeneidad de los objetos mismos de estudio es otra característica que se debe resaltar. Naturalmente, los arqueológicos propiamente dichos constituyen los principales, pero incluyen también los que corresponden al presente, a la problemática indígena actual, aspecto que, aún considerando los cambios y transformaciones ocurridos a lo largo de su historia, abonan en la mejor comprensión de la sociedad pretérita. Desde esta perspectiva, resulta relevante también la aportación de este tipo de estudio. Aztatlán, término acuñado en el primer, como se comenta todo en casi todos los artículos, el primer tercio del siglo pasado, a pesar de su larga historia de la tradición arqueológica del occidente y noroeste de Mesoamérica, ha enfrentado múltiples dificultades que no han permitido su cabal comprensión. Si bien desde el inicio los autores quienes definieron la cultura Aztatlán de la región nuclear caracterizaron a su gente como practicantes de agricultura intensiva y pesca marina y o recolectores de conchas, así como productores de sal. Además, especificaron a partir de una serie de evidencias de cultura material, entre otros, como ya había comentado Rosarena, cerámica de alta calidad con motivos decorativos complejos, malacates, pipas de barro, figurillas antropomorfas, sellos, bueno, entre muchos otros. Resulta importante destacar que aún en la actualidad siguen vigentes estas caracterizaciones. Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones en esta parte del occidente y noroeste de México, se han registrado claras regionalizaciones o regionalismos en la naturaleza de sus elementos constitutivos, ya que no todas comparten los mismos elementos distintivos, tampoco los ritmos de expansión de los rasgos Aztatlán. Sin duda, las causas de dicha diferencia son múltiples y complejas, pero podrían responder a la naturaleza de las interacciones y las condiciones fisiográficas que existen entre las regiones o los sitios estudiados y la zona costera originalmente definida como el área nuclear. Del mismo modo, la distancia geográfica juega un papel entre estos y la de Aztatlán. Los avances de investigaciones y los resultados recientes han aportado elementos definitorios sobre la presencia de los rasgos representativos de Aztatlán en diversas regiones entre cerca 850 y 1350 después de Cristo, que se diagnosticó como una expansión panregional o suprarregional o macroregional, aunque también podría caracterizarse como transregional.
Tuvo además interrelación con otras partes fuera de México. Prueba de lo anterior son las evidencias recuperadas, sobre todo los objetos de metal en la costa sudamericana de Ecuador, Colombia y de Perú. Si bien Aztatlán, como se comentó antes, está constituido por una serie de elementos diagnósticos y por una gran extensión geográfica, uno de los problemas mayores es la definición consensuada de su concepto. A lo largo de décadas de investigación, los conceptos referentes a Aztatlán han venido diversificándose considerablemente desde el propuesto originalmente. Así, en los 11 estudios se destacan diferentes términos como región geográfica, complejo cultural, periodo cronológico, posclásico, temprano y medio, sistema mercantil es un poco difícil de comprender, tradición, horizonte cerámico, horizonte estilístico, fenómeno. Y como el título del libro Red. Por su parte, Carpenter en este libro menciona que hace falta precisar el concepto de Aztatlán y su desarrollo, que parece haber tenido un largo desarrollo regional y continuidad. Quizá una de las posibilidades para avanzar en este aspecto es fomentar un ejercicio consistente en ir descartando los términos poco fundamentados como conceptos. Desde mi punto de vista muy personal, por ejemplo, sistema mercantil, horizonte estilo internacional, internacional, en el concepto nación, que es un concepto mucho más tardío, ¿no? Y ponderar los aspectos coincidentes que permitan concebir Aztatlán desde una perspectiva integral que engloba tanto a la cultura material como lo social, económico y político. En términos generales, se advierte que todos los estudios acerca del tema están de acuerdo con las características fundamentales de Aztatlán como un mundo que incorpora una vasta área del occidente y noroeste de México, derivado de una larga historia de contactos entre los pobladores del área nuclear y los de otras zonas de la tierra interior, como las cuencas lacustres de Jalisco, los valles intermontanos del sur de Zacatecas y los valles de Durango. Es factible que la integración de los sitios de regiones interiores al sistema Aztatlán sea el resultado de un contexto geopolítico específico, como así propone Peter Jiménez. Cabe agregar también que los autores están convencidos de las múltiples implicaciones de las redes de interacción o interrelación que propiciaron cambios diferenciados en las sociedades en sus subregiones. En algunos casos, influyeron no solo en lo social, sino también en el patrón de asentamiento propiamente dicho, como los casos de abandono de asentamientos y reorganización de estos, cuyo proceso desgraciadamente aún está pendiente de esclarecer. Asimismo, las interrelaciones o redes de intercambio explican cómo sucedieron las relaciones fuera del México antiguo, en especial con Sudamérica, sobre todo a través de la introducción y transmisión de las técnicas de objetos de metales y del suroeste de los Estados Unidos de América. En resumidas cuentas, todos los estudios apuntan a que estos mecanismos han sido el motor de la integración de extenso espacio como Aztatlán. Otro tema relevante que aparece desde la primera propuesta de Sauer y Brandt es la cerámica polícroma con motivos decorativos que eluden a las posibles relaciones entre Aztatlán y posclásico de Altiplano Central de México, en especial con Tula y la región de Mixteca, Puebla y Tlaxcala.
Efectivamente, a simple vista, se aprecian similitudes entre la cerámica de estas dos regiones en las expresiones iconográficas, en específico en los códices del centro de México y en colores de pigmentos que plasman los motivos decorativos. Ciertamente, y como propone Peter Jiménez, las interacciones entre las regiones de la zona costera y el centro de México se podrían haber facilitado a través de las redes hidrológicas como la de los ríos Balsas y Atoyac. Yo creo que esa es la parte que va a ser el futuro investigación, deberían de centrar más en esta parte. Y mientras que la cuenca del Río Grande de Santiago, Chapala y Lerma debió haber funcionado para conectar la zona nuclear de Aztatlán y la de cuencas lacustres de Jalisco con el México central, sobre todo de Tula y Hidalgo. Sin embargo, en estas similitudes aparentes se reconoce una mayor implicación y complejidad. Seguramente estas preguntas se esclarecerán con las futuras investigaciones. Por otra parte, si bien no estoy de acuerdo en calificar la cerámica polícroma de Aztatlán como un estilo posclásico internacional, sí considero factible que el fenómeno observado se atribuye a las complejas e intensas redes de relaciones transregionales que se cultivaron desde las tempranas etapas de historia entre el mundo Aztatlán y México central. Por último, quisiera reiterar mis más sinceras felicitaciones a Laura Solar y Ben Nelson por el gran trabajo editorial del libro. Sé que no es una tarea nada fácil organizar 11 estudios de contenidos heterogéneos, tanto por la escala de trabajo como por las perspectivas, no solo teóricas, sino también metodológicas, en secuencias coherentes que tienen como fin de presentar el lector los cambios, según la palabra de Laura Solar, paradigmáticos en el estudio de Aztatlán. El reto se logró plenamente al integrar por primera vez los datos e información provenientes de una extensa área de occidente y noroeste de México y presentar un panorama más claro en torno a una problemática compleja. Naturalmente, quedan muchas preguntas y dudas en el tintero, las cuales se abordarán en el futuro publicaciones. Finalmente, yo digo, sin lugar a dudas, el libro ha abierto, por lo menos para nosotros, ha abierto nuevas ventanas que permiten asomarse al complejo mundo de Aztatlán desde una perspectiva innovadora. Muchas gracias. Yo quería hacer lo más resumidas posible porque me hubiera encantado, porque aquí hay varios contribuyentes, autores de este libro, y que sí sería muy interesante hacer como un diálogo, una conversatorio un poco, ¿no? No es tanto como normalmente nos acostumbramos en la presentación del libro, pero yo creo que sería muy provechoso, ¿no?, aprovechar esa presencia de algunos de ustedes, ¿no? ¿Sí? Buenas noches. Vamos a tener que llevar ese intercambio a la cena, porque lamentablemente no contamos en este foro con tanto tiempo. Definitivamente un ejercicio que hubiera sido o será, ¿verdad?, muy rico. Estamos los editores de este volumen muy contentos de estar aquí, muy agradecidos con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, muy agradecidos con la doctora Susana Ramírez y con la presencia de todos ustedes por estar presentando este volumen que ciertamente costó mucho trabajo ver ya materializado en un evento pues tan importante como esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la número 35,
y que además resulta, como bien comentaron antes, el primer encuentro presencial para muchos de nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos los organizadores, a la gente de logística, a todos quienes han hecho posible que nos reunamos aquí hoy y podamos hacer, bueno, una breve presentación, una especie de registro de nacimiento de este libro que, como se menciona en la introducción, aunque tuvo 10 años de retraso, aún llega tiempo para llenar un vacío importante en las publicaciones del occidente de México. El tema de Aztatlán, que ha sido, como bien ya comentaron, un tema en el debate, en el tintero desde los años 30 del siglo XX. Yo quiero retomar unas palabras que ahorita comentó la doctora Yoko y que se me hacen fundamentales para entender este volumen y valorarlo en su justa dimensión. No se trata ni se ha tratado en ningún momento de que esta obra homologue lo que representa el fenómeno Aztatlán, que es una de las formas en las que nos referimos a él, para no caer en caracterizarlo de una manera específica. Cuando queremos no meternos en ese problema, simplemente es el fenómeno. En forma muy reducida, el fenómeno Aztatlán constituye una serie de rasgos que fueron compartidos por sociedades distintas y distantes en este lapso temporal. La exclusión de los periodos es intencional, porque no aplican de manera homogénea a todas las sociedades del México prehispánico, hablar de los periodos preclásico, clásico, posclásico, ¿no? Bueno, de esta manera simplemente se trata de poner en un mismo volumen una serie de trabajos que desde hace muchísimo tiempo giran en torno a esta problemática, como ya comenté, sin necesidad de llegar a un consenso sobre cómo se define este fenómeno arqueológico, por una razón muy simple. Yo estoy totalmente convencida de que no se puede adoptar un concepto único para referirse a Aztatlán en todos los casos. Va a depender de dónde estemos ubicados, de qué tipo de sociedad estamos hablando, y por eso, bueno, los editores del volumen proponemos referirnos al fenómeno en su totalidad con una noción que es la de red, precisamente porque referirnos a Aztatlán como una red no excluye que cada participante de esa red tenga una caracterización distinta, un nivel de complejidad distinto, una prolongación en su ocupación distinta. Entonces, bueno, aquí se trata justamente de traer a la mesa un tema importante que es común a todas las regiones del occidente, pero que además nos articula con otras regiones de Mesoamérica y que quizá precisamente por esa forma distinta en la que se manifiesta en los diferentes lugares, no había sido hasta ahora puesta en un volumen. Este es un volumen colectivo, es producto de una reunión académica y por lo tanto es muy disímil en su, como ya comentó Yoko, en la forma en la que los autores abordan el tema, en los materiales que trabajan, su forma de redactar es diferente. Insisto, el objetivo del libro no era homologar, sino poner en un mismo lugar todas estas variantes que competen al fenómeno Aztatlán para que los investigadores podamos justamente conocer y reconocer al vecino y también aceptar que mientras para una región puede tratarse Aztatlán de un grupo humano, en otra región puede caracterizarse como una cultura material, tal como Sauer y Brand lo hicieron originalmente, y que es simplemente un conjunto de rasgos materiales. Puede referirse a ella como un fenómeno iconográfico, como una fase. Va a depender de dónde estemos parados, ¿no? En el Cerro del Teúl es claramente que nosotros, bueno, nos estamos integrando a esta red en un momento dado. A lo mejor quizá después definamos una fase asociada con esto, ¿no? Pero no puede ser visto de la misma manera para todos los casos. En Sinaloa nos van a hablar de una tradición cultural, de una historia ancestral. Eso no lo podemos decir en el sur de Zacatecas. Entonces, Aztatlán es, como muchos conceptos que manejamos los arqueólogos, una herramienta para ponernos entre todos a platicar. No es algo definido, no es algo dado, es un periodo, es un fenómeno y seguiremos discutiendo qué tanto impacta a cada localidad, y ese es el objetivo de este libro. No sé si haya
un minuto o dos para leer un mensaje que nos envió Ben Nelson, a quien le hubiera encantado estar aquí. La verdad es que es cierto que este libro, bueno, costó mucho trabajo, sobre todo porque, no sé si en todas las profesiones sea igual, pero en arqueología, materializar un volumen es realmente un viacrucis. Bueno, evidentemente no es el tipo de obra que todas las editoriales quieran financiar. Las instituciones académicas cada vez son más enredadas y, en fin, se confrontan una serie de obstáculos que, al verlo ya materializado, bueno, nos pone muy contentos. Entonces, desde luego, implica también el apoyo de muchísimas personas y muchas instituciones. Entonces, vamos a concluir nuestra participación con un agradecimiento a los principales padrinos de esta obra, pero antes quiero, bueno, leer las palabras de Ben, quien, igual que yo, pues está muy agradecido con este foro. Ben menciona, arqueológicamente el occidente de México consiste en una serie de transformaciones a través de siglos desde una configuración de relaciones sociales a otra. Las arqueólogas y arqueólogos batallan con el problema de caracterizar las comunidades locales y la naturaleza de sus relaciones, percatando en ciertas épocas ligas fuertes atestiguadas por bienes materiales, estilos de arquitectura y otros rasgos compartidos que implican cierta fusión de identidad regional. Recordando que nos enfocamos en periodos cuando no existían naciones, estos fenómenos de alta interconexión e interpenetración sirvieron de integrar regiones que antes eran independientes. La más notada y menos comprendida de tales configuraciones sociales en el occidente es el fenómeno Aztatlán, que evolucionó entre 850 y 1350 de nuestra era, como ya se comentó. Sabemos que esta integración inspiró cambios dentro de las sociedades que participaron. Siendo de una complejidad material y cubriendo un rango espaciotemporal tan amplio, la mejor manera de caracterizarla es mantener un diálogo entre arqueólogos, quienes se especializan en las áreas tocadas por dichos cambios. En ese sentido, bueno, el corazón de este libro son las aportaciones de todos los colegas, que tuvieron además muchísima tolerancia y muchísima paciencia por el tiempo que tomó volver realidad este volumen. Y bueno, en ese sentido queremos agradecer en principio, desde el origen que fue la reunión, al Museo Regional de Guadalajara, que fue la sede magnífica de este espacio, a Otto Schondub, que en paz descanse, quien nos recibió como siempre tan amablemente en su casa y que además enriqueció constantemente durante las presentaciones de cada uno de los investigadores que participamos. Otto no tan solo ofreció un espacio elegante y sus valiosas perspectivas sobre las ponencias, sino que además llevó a los ponentes a conocer la cuenca de Sayula, que es un agregado muy importante. Se agradece a Mike Onner-Sorgen y a Mauricio Garduño, quienes fueron los promotores y la gente logística detrás de la celebración de esta reunión. Y bueno, ya más tarde, en la parte de proceso de elaboración de este libro, definitivamente no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de Agapi Filini. Estamos realmente en deuda con ella, muy, muy contentos, con Rodrigo también, el Colegio de Michoacán, que aceptó llevar a buen término esta obra. Y bueno, desde luego a los rectores tanto del Colegio de Michoacán como de la Universidad de Arizona, quienes jugaron un papel decisivo en que la obra se materializara. Esta obra fue sufragada con el apoyo de un patrocinador anónimo, que esperó 10 años verla materializada con muchísima paciencia, muchísima generosidad, y por eso el costo del libro es tan bajo, porque es una obra sufragada de esta manera, o sea, realmente no se espera lucrar con ella. Está muy, muy barata también para que se animen a adquirirla. Bueno, definitivamente, ya para concluir, estamos también muy contentos de que Rosa Reina y Yoko nos hayan hecho el gran honor de venir a presentar esta obra. Ellas no han trabajado en esta región que se trata el libro en concreto. Bueno, Rosa Reina obviamente ha trabajado en el occidente de México, pero no donde se discuten estos temas. Sin embargo, su presencia aquí es fundamental porque ellas son investigadoras cuya trayectoria muy profesional ha tenido siempre una perspectiva amplia para entender los fenómenos sociales del pasado prehispánico. Y en ese sentido, esta obra no se limita a la región que analiza, sino a la necesidad de discutir arqueológicamente regiones amplias y la dinámica que se da
en macroregiones, en la integración de unas regiones con otras para el cambio cultural. Como bien mencionaba Rosa, hay muchísimas similitudes con la época olmeca desde el punto de vista estructural. El México antiguo justamente se caracterizó por esta dinámica de cambio que involucró a muchísimas regiones y por eso los cambios fueron cambios conjuntos, tal como lo vemos pues en esta época y en el fenómeno Aztlán. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias.